Este es el primer episodio de Oreja de Perro Podcast. La historia relatada a continuación contiene escenas de sangre, por lo que se recomienda discreción al escuchar. Oreja de Perro Podcast. Llego caminando por calle Aurora, una de mis habituales para entrar al centro de Ponce, donde vivo ya hace 4 años. Esta es la segunda ciudad más grande de Puerto Rico, con casi 140,000 habitantes, y está ubicada al sur de la isla y en el mismo medio, por lo que sus costas se bañan en pleno mar Caribe. Hay un día soleado, lindo, corre brisa, algo que se agradece en el trópico. Sigo caminando por calle Aurora y a mi izquierda tengo lo que queda de un muro que se cayó después del huracán María en 2017 y un poco más adelante el deshabitado solar del mercado agrícola y natural. Avanzo hasta el cruce con calle Marina, a 2 cuadras de la plaza principal del pueblo y a una de mi antiguo bar preferido, el patio colonial, que la pandemia terminó de rematar. Estoy en la esquina de Aurora con Marina, Aurora Marina. Parece título de cuento, ¿verdad? La aurora es aquella luz sonrosada que puede verse en el cielo antes de que salga el sol, y al juntarse con Marina, conforman la imagen hermosa de esa luz sobre el mar. Me quedo quieto, observo. Es un lugar extrañamente normal, corriente y muy tranquilo, pese a estar en el mismísimo centro. Los oriundos pasan caminando por ahí sin más, sin ningún interés particular, sin gesto ni ademán. A cada tanto, cuando dejan de circular carros, hasta se puede oír el sonido de los pajaritos cantando, el silbido del viento y la música que aflora desde algún balcón vecino. Pareciera que aquí nunca ha pasado nada. Pero las ruinas del edificio rojo de 2 pisos que me miran desde enfrente cuentan una historia diferente. Sus paredes de ladrillo y sus balcones de madera que yacen destruidos o hecho cantos, como se dice por aquí, después de los terremotos de 2020, guardan un misterio que se oculta a los ojos del visitante distraído. Un grupo de turistas aparece en la escena. 5 mayores, más 2 niñas y 2 niños, vienen conversando y riendo. Se alejan de la catedral centenaria, de la bella fuente de la plaza, de los restaurantes típicos, de los helados de los chinos y de las tiendas de souvenirs para llegar hasta aquí. Perdón, buenas tardes. Buenas. Una pregunta. ¿Por qué vienen a ver este edificio? Porque este es un museo el cual guarda, ¿verdad? Recopilan los datos y eso, como una masacre en Puerto Rico, bajo el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí pues, recopilaron y guardaron datos, documentación, fotografías, ese tipo de cosas. Okay. Es un museo bien famoso aquí en el área de Ponce. ¿Para ti representa algo el hecho que ocurrió? Para mí no representa nada, sino pues saber de la historia, conocer, ¿verdad?, lo que pasó, un trasfondo del país. Porque pues, acuérdate que para ese entonces pues los nacionalistas, independentistas eran malos, por decir así, pues los mataban por cualquier cosa. Con algo de distancia y solemnidad, este turista, proveniente de San Juan, la capital, nos revela el secreto. Esta esquina, Aurora Marina, tranquila, corriente y que parece título de cuento, es el epígrafe de uno de los capítulos más sangrientos en la historia colonial de Puerto Rico, la masacre de Ponce. Corría el 21 de marzo de 1937. Era domingo, pero no cualquier domingo. Era Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa para los católicos. Los más devotos, yo lo hacía cuando mi mamá me llevaba a la iglesia de niño, acuden caminando a sus templos agitando ramitas de palma en recuerdo de su Mesías. Visten su mejor tenida de ropa y preparan ricos platos en casa para recibir a familiares y amigos. Pero esa mañana, en las calles Aurora con Marina, otra historia se cocinaba. Ese día, 21 de marzo de 1937, el Partido Nacionalista iba a llevar a cabo una parada pacífica por las distintas calles de Ponce, y esa parada pacífica tenía 2 propósitos principales. El primero, conmemorar la abolición de la esclavitud. Y número 2, esta actividad era una actividad dentro de una serie de actividades para solicitar, para exigir, para pedir que se sacara de la cárcel a Pedro Albizu Campos y el liderato del Partido Nacionalista. Fermín Candelario es guía de museos del ICP
el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y trabaja en el Museo de la Masacre, que hasta los terremotos operaba justamente en aquel edificio rojo en mampostería ubicado en la esquina sureste y que 84 años atrás era la sede en Ponce del Partido Nacionalista. Esta agrupación política, desde su fundación en 1922, busca la independencia de Puerto Rico, isla que actualmente es colonia de Estados Unidos. Los nacionalistas, con toda naturalidad, solicitaron al municipio el permiso para realizar ese acto y les fue concedido sin ningún problema. Todo iba bien hasta que el gobernador de la isla, Blanton Winship, se enteró. Este militar, veterano de la Primera Guerra Mundial, fue impuesto en el cargo por Estados Unidos para mantener el orden en Puerto Rico, lo que implicaba borrar al independentismo del mapa. Por ende, el acto nacionalista no podía ocurrir. Y como era el gobernador, el mandamás impuesto por los gringos, pues impuso su voluntad. Pidió a su jefe de policía que llamara al alcalde de Ponce y le ordenara revocar el permiso del desfile. Ese 21 de marzo, los nacionalistas a eso de las 10 de la mañana reciben una carta del alcalde que dice que sí, que no hay problema, que pueden hacer la parada. Pero a las 12 del mediodía reciben una segunda carta diciendo que ellos están revocando el permiso que le dieron para hacer la parada, que mejor hicieran la parada otro día, porque unos curas sacerdotes se quejaron de que era una actividad política el Domingo de Ramos. Pero esa no fue la realidad, esa fue la excusa. La realidad fue que a eso de las 11:15 de la mañana, el nuevo jefe de la policía, Enrique de Orbeta, fue donde el alcalde y le dijo: los nacionalistas de Mayagüez vienen armados a formar un motín. Tú les diste permiso, tú eres responsable de toda la sangre que coge en Ponce. Los nacionalistas de Mayagüez venían armados. Ese era el rumor que se echó a correr, la fake news. Así, el gobernador tendría más apoyos para suspender el evento. Los convocados a desfilar eran los cadetes de la República, el denominado brazo militar del nacionalismo, que paradójicamente nunca tuvo armas. Eran entrenados en tácticas de combate, pero desfilaban con palos. De hecho, para esa ocasión llevaban rifles de madera que usaban como ornamento para marchar. Ante esta supuesta amenaza, Winship engrosó la dotación policial de la ciudad y los armó, según reportes de prensa de la época, con rifles, carabinas, subametralladoras, bombas lacrimógenas y granadas de mano. Ellos preparan una carta exigiendo que haya aproximadamente 200 policías desde la noche anterior, la noche del 20, aquí. Se traen policías de los cuarteles cercanos a Ponce y se exigen los mejores tiradores también. Ponce en aquella época tenía asignado 35 policías. Si tú ves 200 policías hoy en Ponce juntos, tú te asustas. Hoy, que hay policías en todos lados. Imagínate cuando solamente había 35 policías para velar todo Ponce. Finalmente, Winship forzó la prohibición. A eso de las 12 de la tarde del domingo, el alcalde de Ponce informó a los nacionalistas que el permiso se les había retirado. La razón: supuestamente la congregación religiosa de los Padres Paules se había opuesto por ser un acto político en Domingo de Ramos. Segunda fake news del día. Los nacionalistas no se lo podían creer. Ya estaba todo listo, los cadetes y el cuerpo de enfermeras formados, muchos de los cuales venían de lejos, y un público cuantioso e impaciente que querían presenciar el acto. Los dirigentes nacionalistas se reunían e iban de un lado a otro. La tensión se sentía en el aire. Los nacionalistas deciden hablar con el jefe de la policía. No llegan a ningún acuerdo. Deciden hablar con el alcalde, no llegan a ningún acuerdo y dicen: pues vamos a hacer la parada si nosotros tenemos el derecho a hacerla. Porque le dicen: no, mira, hubo conversaciones, no, haganla otro día. Y ellos: pero si aquí vino gente desde Mayagüez, yo les voy a decir que vinieron a venir y nada, y no van a hacer la parada. No, nosotros tenemos el derecho de hacerla y vinieron aquí. Finalmente, y en contra de todo pronóstico, los nacionalistas decidieron marchar. A eso de las 3:30 de la tarde, el director de los cadetes, el comandante Tomás López de Victoria, contraviniendo el mandato de suspensión, ordena a todos tomar sus posiciones y formarse en columnas de 3 en fondo. Había entre 65 y 75 cadetes.
Tras de ellos y vestidas enteramente de blanco estaba el cuerpo de enfermeras nacionalistas y al final de la fila la banda musical conformada solo por 4 integrantes. Entre todos no sobrepasaban los 100. Los policías vieron la jugada y se prepararon para hacer cumplir la orden del gobernador. El nerviosismo podía verse en sus ojos también. En ese momento, el comandante de los cadetes ordena a la banda que empiece a tocar el himno de Puerto Rico, el himno a la independencia, la borinqueña. Los policías pegaron sus manos al cinto por si era necesario desenfundar. Con la borinqueña sonando, López de Victoria gritó con firmeza: «Adelante, marchen». Y junto con los primeros pasos de los marchantes, comenzó también el infierno. El sargento Soldevila, que estaba en esta esquina, va al frente de ellos y les dicen: deténgase, que esta parada está prohibida. Inmediatamente de aquella esquina, que es la esquina del museo, solo un disparo que fue el principio de 10 a 15 minutos de tiroteo en toda esta área que provocó 19 muertos, como ya he dicho, y más de 200 heridos. Las historias de cómo se mató gente aquí son horribles. El caos, los gritos y el tiroteo pusieron en alerta a todo el barrio. Los vecinos se asomaban temerosos a sus ventanas para ver qué acontecía, mientras otros se escondían tras paredes y muebles temiendo el impacto de alguna bala perdida. La señora María, vecina actual de calle Marina y que vive a solo metros del lugar, nos relató la historia que le contaron sus padres. Esto era de puertas de celosía, como estas de acá. Entonces, por las celosías ellos estaban mirando y vieron las personas caer muertas aquí. ¿Aquí mismo enfrente? Aquí. Y entonces me decía mami que cuando acabó el tiroteo y su hermano había sido militar. Y entonces cuando se vino la calma y todos los muertos y los heridos, él le gritó a las personas de allá que estaba en el hospital: salgan a recoger los heridos, salgan. Y él mismo salió a recoger heridos. Las enfermeras eran monjas, hermanas de la caridad, y bajaron con los doctores a recoger las personas. Una tras otra las víctimas iban cayendo, en su mayoría con disparos en la espalda, ya que eran alcanzados cuando intentaban huir. Como contaba Fermín, hay relatos horribles e inentendibles. Hijo y padre acribillados en el suelo mientras se abrazaban, cabezas partidas a golpes y un sinfín de abusos, violencia e inhumanidad. Pero hay un caso que para él es particularmente atroz. La historia más terrible de esto, de todas las historias terribles, porque todas fueron terribles, es una niña de 14 años llamada Georgina Maldonado, que venía de la iglesia, porque ese domingo era Domingo de Ramos. Viene por aquí, va a la esquina, cruza hasta aquí, camina. Yo te dije que este edificio no estaba, aquí había una escalera. Ella se sube al balcón del edificio y ella se sube, comienza la banda, se forma el tiroteo. Supongo que, como todo el mundo, se asustó y su intención fue coger para su casa. Inmediatamente, con una ametralladora, un policía le disparó por la espalda, prácticamente destrozándola, abriéndola en 2 pedazos desde sus nalgas hasta la mitad de la espalda aproximadamente. Bueno, hay un relato que dice que se veían los órganos. El informe de la Comisión de Libertades Civiles, que lo que hubo fue una orgía de sangre. Suena muy poético, pero también suena muy horrible. Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes, extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas, cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega. La bodega del mar, del vino bravo, estalla allí donde el herido palpitante se anega, y florece, y se halla. Herido estoy, miradme, necesito más vidas,
La que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quién no fue herido. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay de quien no esté herido, de quien jamás se siente herido por la vida, ni en la vida reposa herido alegremente. Si hasta los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfos florecidos ante la cirugía, de ensangrentadas puertas. Aurora marina, luz sonrosada y rojiza que aparece antes del amanecer y que puede verse sobre el mar. Imagen poética, de colores intensos, el rojo asociado con el eros, con la vida, y el azul con el tánatos, con la muerte. Todo confluye en un mismo punto cromático, en un mismo momento histórico, en una misma esquina. En toda tragedia hay destellos de belleza y de poesía, como en este caso es la historia del joven cadete nacionalista Bolívar Márquez Telechea. Este cadete, que lleva el nombre del denominado libertador de América, Simón Bolívar, fue uno de los caídos ese día. Murió no sin antes dejar un mensaje. Una de las imágenes más famosas de la masacre de Ponce es la imagen de Bolívar Márquez, que justo antes de morir, cuando él cae, su cuerpo cae al piso, él pues sangrando ya casi morir, él logra con su sangre, alguna gente dice que se tocó su cuerpo para sacarse más sangre, escribe en esta pared, no sabemos si fue aquí o más allá, pero fue en algún lugar en este espacio, en esta pared, un mensaje que es el más famoso de la masacre de Ponce, que dice: viva la República, abajo los asesinos. Esa imagen que es tan famosa, muy poca gente sabe que fue en esta pared. Melina Aguilar es una joven guía turística ponceña y éxito en redes sociales mostrando particularidades y rincones de su ciudad. Sin duda ha contribuido a devolver a Ponce parte de la vida de la que antaño presumía. Todos los días hace tours y en cada uno de ellos para frente al Museo de la Masacre para explicar lo que allí ocurrió, incluido lo de Bolívar Márquez. Cuesta imaginarse cómo un hombre herido y moribundo de solo 26 años, en vez de juntar sus últimas fuerzas para intentar escabullirse y buscar auxilio, se arrastre herido hasta el muro más cercano, hurgue con sus yemas entre sus heridas, metiendo el dedo en la llaga, buscando tinta, más tinta, y llene la pluma de sus dedos con sangre para escribir la ya indeleble frase: arriba la República, abajo los asesinos. Uno de mis sueños es que un día un artista escriba eso ahí, no con sangre, pero con tinta roja. Esto amanezca una mañana con eso ahí, porque ese sentido, él cae ahí, y yo a veces me imagino él tirado aquí en el piso, y él ha sentido, mira la pared que chiquita es, y él escribe ese mensaje, y esa imagen se documenta. Viva la República, abajo el asesino y 3 cruces. Bolívar Márquez. Ese mismo domingo, en medio del tiroteo, una mujer, Dominga en domingo, pensó que la bandera de su patria no podía estar tirada en el suelo. Había caído en medio del cruce de proyectiles. Ante esto, Dominga de la Cruz Becerril levantó su cabeza entre los cuerpos inertes, entre el silbido de las balas, caminó hasta la bandera y la levantó. Tal como su maestro Albizu Campos, el ícono del nacionalismo boricua, le había dicho alguna vez: la bandera jamás debe caer. Desde ahí no recuerdo haber sentido felicidad juvenil, dijo Dominga tiempo después. Perdimos nuestra inocencia en Ponce, concluyó, en domingo y sin ramo. Para procesar todo se me ocurre que es necesario situarme física y emocionalmente en la escena. Ir hasta allí con las fotos capturadas en ese día y ponerme en el lugar de los protagonistas. Pongo las imágenes en mi celular y me paro en los sitios exactos donde aparecen los muertos, los policías disparando, la gente corriendo. Siento la rareza, esa impresión de estar en un sitio donde mataron a tanta gente. De pronto un hombre pone a funcionar una máquina sopladora de hojas. Vestido con ropas sencillas de trabajo y gorra para el sol, este señor bajo de unos 60 años llega hasta la esquina y en el mismo punto donde comenzó la balacera enciende el motor. Comienza a hacer volar desperdicios con el viento en turbo, en vaivén, metro a metro, cuadro a cuadro.
Va concentrado, pero sin olvidar que encima de él están los balcones y las cornisas del museo que están sujetadas amenazantes por andamios metálicos a punto de derrumbe. El hombre, sin prisa pero sin pausa, remueve y limpia lo sucio, lo seco, lo muerto, hasta dejar todo pulcro, sin rastros de lo inerte. El pasado 21 de marzo, que cayó justo en domingo, se conmemoró un año más de la masacre de Ponce. Ya van 84. Los actuales miembros del Partido Nacionalista hacen un desfile y un meeting tal como se quiso, pero no se pudo aquella vez. Claro que ahora todos los caminos conducen al cementerio. Decido asistir al evento programado para las 11 de la mañana. La pequeña columna aparece por un costado de la plaza del pueblo. Son unos 25 en total. Se comenta que la pandemia ha influido en el número de asistentes. Van marchando por el medio de la calle, encabezados por una fila de 4 cadetes uniformados con pantalones blancos y camisas negras, uno de los cuales toca el tambor y otro lleva la bandera de Puerto Rico. Detrás va el séquito de dirigentes nacionalistas, adeptos, amigos y público en general. Me uno a la columna. Avanzamos hacia el oeste por calle Reina, caminamos unas 7 cuadras hasta llegar al Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro o simplemente el Cementerio Viejo. Entramos acompañados del incesante golpeteo del redoblante. Observo a la gente. En el pequeño grupo hay de todas las edades, clases y colores. Mi padre me dijo que su madre lo traía aquí desde pequeño a tener conciencia a la misa, primero la misa, que es el culto de adoración por excelencia, y así mismo lo veía el maestro Albizu Campos, ¿verdad? Y pues nosotros primero visitamos la misa, ¿verdad? La celebramos y después venimos a caminar en este acto, ¿verdad? De que murieron niños también, por una niña. Y pues también que mis hijos, sin imponer nada, que ellos tengan conciencia de que queremos a Puerto Rico libre en un momento y que estos momentos hay que recordarlos. En el cementerio se suma más gente, aunque entre todos no son más de 50. Voy hablando con algunos y veo que evitan dar sus nombres o ciertos datos íntimos. Miran recelosos la grabadora y son esquivos al enfrentarse al micrófono. Quieren hablar pero van medio escapando. La herida es más profunda de lo que parece. Juan Riestra, reconocido historiador residente en Ponce y amigo mío también, está presente en el acto. Es la primera vez que llega desfilando hasta el panteón. Es la primera vez que camino hasta el cementerio. Yo había visto antes las actividades en el pueblo, pero saber que son seres humanos con nombre y apellido, si no nos perdemos como que en las ideas y en las cosas, pero son seres humanos de carne y hueso que murieron. Si no por ellos no estaríamos aquí, ¿verdad? Nos adentramos en el camposanto unos 200 metros hasta parar frente a la tumba del zapatero Casimiro Berenguer. Él no solo es un sobreviviente de la masacre, sino que además, un año después, participó en el intento de ajusticiamiento del gobernador Blanton Winship, el que dio la orden de aquella matanza en esa misma ciudad. Frente a su sepultura se depositan ofrendas florales y se izan la bandera de Puerto Rico y la del partido. Su nieta Raquel Berenguer está presente. Les agradezco mucho, muchas gracias por siempre recordarlo, como cada día lo recuerdo yo, porque para mí fue algo muy grande en mi vida. Me enseñó a querer, me enseñó a amar la patria, la bandera y a su gente. Raquel no es la única nieta de nacionalista que está en el homenaje. Hay también otra nieta, de semblante más duro y convicciones firmes, quizá porque carga con el peso de la historia y de un apellido, con el peso del ícono. Nos referimos a la nieta de Pedro Albizu Campos. Rosa Meneses Albizu es una de sus 4 nietos. Es abogada retirada, tiene 70 años y nació en Perú, de donde era su abuela, la esposa de Albizu, Laura Meneses del Carpio. ¿Por qué seguir haciendo estos homenajes?, le pregunto.
si nosotros no dejáramos de hacer estas conmemoraciones, dejáramos morir nuestra historia. Porque el imperio nos ha querido borrar esa historia. Usted no va a encontrar en los libros de historia que se enseñan en las escuelas de Puerto Rico. Ahí no se enseña la historia de Puerto Rico. Ahí no se habla de estas luchas. Esta historia se mantiene porque nosotros estamos año tras año ahí, como la gotita de agua cayendo en la roca, ahí con toda nuestra paciencia, trayendo a la memoria, al actual puertorriqueño, esa memoria que está viva, porque es una memoria viva, no es un culto a los muertos, es el recordar de la vida de tantos hombres y de tantas mujeres que son los que nos han hecho lo que somos hoy. Vamos conversando mientras caminamos por el pasillo central del cementerio, un caminito de unos 3 metros de ancho, medio pavimentado y bordeado por tumbas de alcaldes, músicos y empresarios destacados, así como de perfectos desconocidos. Le pregunto qué se siente ser un Albizu. Uno, para ser verdaderamente un descendiente de alguien tan grande como él, uno tiene por lo menos que poner su cuota de sacrificio, su cuota de lucha, su trabajo, su empeño en lo que fue la lucha de él. Porque esa lucha no se ha acabado. Fue una lucha inconclusa y que nos corresponde a nosotros ponerle el siguiente capítulo. Quizá no lo logremos ver el objetivo, pero nos corresponde, es nuestra obligación. Por lo tanto, no es solamente el orgullo, es la responsabilidad. La masacre de Ponce es el hecho sangriento más importante que se ha cometido contra los puertorriqueños en toda su historia colonial. Por ende, se recuerda con solemnidad. Ante lo cual, enviar un mensaje a los ponceños, dice Rosa, es imprescindible. Y yo le diría a los ponceños, como le diría a todos los puertorriqueños, que no se olviden de su historia, que no se olviden de quiénes son, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y que solamente siendo dueños de nuestro propio destino, verdaderamente podremos poner a Puerto Rico en ese concierto de las naciones libres del mundo. Nos acercamos a la salida del panteón. Nos distanciamos del grupo. Somos los últimos en salir. El tramo final lo caminamos en silencio, literalmente en silencio sepulcral, sin entrevista, sin preguntas, dejando atrás los muertos. Nos detenemos para regalarnos las últimas palabras. Me recalca que hay que persistir. No vamos a cejar, este pueblo no va a cejar hasta que obtenga su independencia patria. Por eso es que es importante todas estas fechas, no esta, sino todas las demás que marcan esos caminos, esos recovecos que ha tenido nuestra historia, esos sacrificios de todos esos hombres, de todas esas mujeres que nos antecedieron. Esos son los que nos sostienen, esos son los que nos marcan las rutas a seguir. ¡Cuánta muerte! Con esta canción del reconocido cantante boricua Daniel Santos, dedicada a la masacre de Ponce, despedimos el primer capítulo de Oreja de Perro Podcast. Agradecimientos especiales a Fermín Candelario, Melina Aguilar, Rosa Meneses Albizu, al historiador Juan Riestra y a ustedes por habernos escuchado. El fragmento de poema presentado se titula El herido. Pertenece al poeta español Miguel Hernández y fue leído por la escritora puertorriqueña Ana Nadal Quirós. La música del podcast es original de Enoc Torraca. El diseño de nuestro logo es obra de la artista Marta Torraca. Detrás de la mezcla estuvo Javier González y en la investigación, guión y locución, quien les habla, Andrés Soto Guillén. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Al Señor que parece ser un vendaval de su cielo.